Todos buscamos sacar la mejor versión de nosotros mismos, pero muy pocos somos los que lo hemos logrado. Y es que cuando se trata de alcanzar el éxito y de vivir la vida que deseamos, muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Bienvenidos al episodio 151 de Crecer el Podcast, en el cual estaremos hablando de cómo llegar a conseguir esa mejor versión de ese puto o puta ama de las ventas, esa mejor versión de ese vendedor o vendedora, esa mejor versión de ese emprendedor o emprendedora, de ese verdadero empresario o empresaria, a través de identificar cómo nosotros mismos somos los que algunas veces ponemos las trabas y que lo más fácil es poder identificar un proceso, iniciando por lo que tenemos dentro. Así que, si quieres conocer más de cómo encontrar esa gran versión de ti mismo, de ti misma, pues quédate, crece. Y así es, como hemos estado hablando muchísimas veces, las ventas es un concepto emocional, es una lucha constante con nosotros mismos y muchas veces yo lo asemejo con lo que es el golf. El golf es un deporte el cual tienes que hacer 72 swings de la misma manera. ¿Por qué 72? Porque es la cantidad de tiros que tú deberías de culminar para poder estar a cero. ¿Qué significa? Que lograste hacer todos los tiros y que tú lograste acertarlo en la cantidad de tiros que tienes para poder hacer en cada hoyo. Eso es conocido como el par. ¿Qué significa este contexto y por qué la analogía? Es porque todos los días nosotros deberíamos de tratar de comportarnos y hacer el mismo swing para poder mantenernos y ser mejores todos los días. Pero Diego, ¿qué tiene que ver esto con las ventas? Estás pero loco. Sin embargo, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque las ventas son muy emocionales, como te decía, y todos los días estamos en una constante lucha de poder mejorar y mejorar, y eso es conocido en el japonés como Kaizen, y es la mejora continua. Y aquí me traigo a colación una pregunta que me hacía muy acertadamente un participante, que me decía cómo o en qué momento nosotros logramos determinar cómo saber en qué momento dejar de mejorar, cómo sabemos en qué momento ya llegamos a donde queríamos llegar. Y esa era una pregunta súper mega recontraválida, porque muchas veces nosotros hablamos de mejora continua, pero no sabemos en qué momento ya estamos o qué tenemos que hacer o si seguimos o no seguimos. Y lo interesante es que como seres humanos, la única constante es el cambio. Y eso es lo que tenemos que identificar, cómo seguir repitiendo, mejorando, pero sobre todo estar siendo muy conscientes y tener una habilidad de diagnosticar las situaciones que tenemos enfrente para poderlas resolver y desarrollar. Y bueno, eso lo estuvimos hablando con una empresa que estaba involucrada en la ciberseguridad. La verdad que fue impresionante poder acompañar a esa gente porque es una empresa con muchísima presión y que lo que estábamos identificando es que esa presión muchas veces nos desconectaba de la necesidad de poder estar nosotros alineados con lo que queríamos hacer. Y no solo es el tiempo es dinero y tiempo para poderlo gozar. ¿Por qué? Porque entonces es una ida y vuelta que tenemos entre la relación del tiempo y el dinero con el tiempo para poderlo gozar y estar presentes el día a día. Bueno, ya sin mucha palabrería de esta gran introducción para que no me estén tirando tomates, así como que sería esto. Yo sé, perdón. Pero bueno, el punto principal era poder hablar de ese contexto y quería traerles un episodio de cómo ser la mejor versión de nosotros mismos, dado el hecho que es una de las grandes búsquedas, lo pudimos ver en el episodio 146, 147, no recuerdo, cuando estábamos hablando de Viktor Frankl y la búsqueda de tú para qué, el sentido de tu vida. Pero el contexto es que si tú ya sabes qué es lo que quieres hacer, tienes que seguir luchando. ¿Y qué es lo interesante? Que no es que sea fácil. Es una tarea que no garantiza la facilidad, pero sí garantiza la autosatisfacción y la autorrealización. Y el punto principal es que a veces, como decimos, muchos nos autosaboteamos con comportamientos que nos van a estancar en esa zona de confort, que no nos permite avanzar. Incluso podemos llegar a desarrollar algunas conductas autodestructivas. Y lo interesante es entender por qué nos sucede esto. Porque a muchos nos cuesta sacar la mejor versión de nosotros mismos y las razones pueden ser variadas y va a depender de la historia personal de cada uno de nosotros, ya que nosotros pues, somos una historia muy diferente uno de otro. No obstante, en la mayoría de los casos vamos a esconder o vamos a encontrar que existe muy debajo de eso algún temor a equivocarnos, a lo desconocido, a perder lo que en su momento habíamos alcanzado. Y esto es algo que muchísimas veces las personas ignoran, el potencial que hay dentro de cada uno de ellos y creen que no son capaces de alcanzar grandes cosas. Y en estos casos estamos ante una baja autoestima que nos puede nublar el juicio y que nos puede llenar de inseguridades. Aquí un gran saludo a dos personas,
primero a Luis Pedro del Valle, que ha estado pues ahí escuchando los episodios. Muchísimas gracias también por los comentarios, por darnos esa retroalimentación, sobre todo por estar cuestionándonos, que eso es buenísimo, estar cuestionando qué es lo que hay detrás, cómo lo podemos ir trabajando, cómo está el proceso de la postventa. Y otro gran saludo también a mi gran amiga Ana en Honduras, quien a través de una conversación que tuvimos nos dimos cuenta que haciéndole ver de que ella tenía el potencial, ella misma se dio cuenta que las personas que estábamos fuera estábamos viendo lo que ella no había visto. Y en ese momento como que hizo un level up o hizo un upgrade o sencillamente desbloqueó un nuevo nivel que le permitió enfrentarse a las situaciones con mucha más pasión. ¿Por qué? Porque se dio cuenta la capacidad que tenía. Y de eso se trata este episodio. Un episodio en donde nosotros determinamos en cómo encontrar esa mejor versión de nosotros mismos para poder realmente identificar todas las fortalezas que nosotros podemos llegar a tener, pero no solo es con esa pasión de decir, ala, qué bonito, ala, qué bonito. No, es precisamente entender cómo gozarnos el día a día para poder romper con esos esquemas que se conoce como la rutina. E insisto, la rutina nos ayuda a ahorrar tiempo de administración. La rutina inconsciente es la que nosotros tenemos que evitar y es la que realmente nos permite a nosotros estar conectados diariamente. Y entonces, por eso es que estamos hablando de este gran contexto. Y entonces, la pregunta del millón de este episodio es, ¿cómo ser la mejor versión de mí mismo? Y antes que todo, nosotros tenemos que tener en cuenta que trabajar la mejor versión de nosotros mismos es una tarea que nunca va a tener final. Es un juego infinito, como el libro de Simon Sinek, The Infinite Game. Y es que siempre vamos a poder potenciar fortalezas, corregir nuestras fallas y adquirir nuevas habilidades. Y de eso se trata. Ante situaciones incómodas desarrollamos nuevas habilidades. Desarrollar nuevas habilidades nos permite sentirnos cómodos y en ese momento comenzamos otra vez ese bucle que nos permite a nosotros llegar a nuevos lugares. Además, nuestra forma de ser va a variar lógicamente a lo largo de nuestra vida. Depende de la situación en la que estás solo, estás con pareja, estás con familia, estás en tu país, estás en el extranjero, estás trabajando, cambiaste de empresa, entre otras cosas. Y esos momentos nos van a dar situaciones de crisis o situaciones vitales en donde conviene dirigir la mirada hacia nuestro interior y poder identificar aquellos aspectos de nuestra personalidad que podemos trabajar para crecer como personas. ¿Y por qué tenía que, por qué no es que tenía, por qué quería hablar en este episodio de la mejor versión de nosotros mismos? Es porque ha sido repetitivo en el método VAR, vendedores de alto rendimiento, el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento que hemos trabajado tanto abierto al público como el In-Company. Nos hemos dado cuenta muchas veces que ante la situación de generar incomodidad, cuando yo estoy buscando incomodar a las personas, y no lo hago con el fin de hacerlos ver mal, sino precisamente es cómo los puedo incomodar para que encuentren maneras de innovar. Y eso es lo que yo me he dado cuenta. Cuando tú estás en una situación de incomodidad, tú comienzas a innovar. Y lo que estás haciendo al innovar es hacer las cosas de manera diferente para poder alcanzar resultados más elevados o más rápidos. Y ese es el fin principal. Cómo nosotros podemos encontrar esa mejor versión de nosotros mismos, porque muchísimas veces nosotros nos ponemos esos paradigmas limitativos. Y cuando estamos hablando de ventas, impacta muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los días las ventas es un proceso repetitivo, disciplinado, en donde tú repites y vuelves a repetir las cosas que sí te sirven. Pero sobre todo, dejas de repetir las cosas que no te sirven. Pero para eso tienes que tener una certeza de saber qué es lo que quieres, para qué estás haciendo lo que estás haciendo y sobre todo cómo puedes mejorar lo que tú estás haciendo y el impacto que alcanza el adquirir hacia la otra persona o hacia el otro proceso o hacia el prospecto en este caso. Muchísimas veces este concepto proviene de la poca estima que nosotros tenemos hacia nosotros y eso nos va a impactar en los resultados de manera positiva o negativa. ¿Por qué? Porque esos paradigmas pueden ser limitativos o pueden ser paradigmas educadores. Y eso pretendo que este episodio sea un paradigma educador que nos permita a ustedes comenzar a cuestionarse y yo cuestionarme qué es lo excelente y el potencial gigantesco que nosotros tenemos para poder alcanzar todo lo que siempre hemos querido, pero sobre todo alcanzar cosas que ni siquiera nos hemos podido imaginar. ¿Por qué? Porque como decía Albert Einstein, nosotros solo tenemos el 30% del uso de nuestro cerebro. Imagínate si comenzamos a utilizar el 32, 35, 40, 50, 60, 70. Vamos a dominar el mundo, Pinky. Exactamente. Y eso es lo que pretendo que vengamos a hacer el día de hoy. A que podamos encontrar cómo dominar nuestro mundo, pero sobre todo conquistar esa mejor versión de nosotros mismos y de nosotras mismas. Así que bueno, vamos a empezar a hablar. Traigo, si no estoy mal, son 7, 8, 9, 10, no me enteras. No, son como 7 o 8 puntos en los que yo te voy a dar recomendaciones a través de un artículo que me encontré en Psicoinstructivo
en una página donde hay un artículo que nos da ciertos puntos que nos permite comenzar a determinar cómo llegar a esa mejor versión de nosotros mismos. Y lógico que a mí me gusta darle el contexto y la vuelta enfocado hacia el mundo de las ventas. Así que vámonos con el punto número 1. Tenemos que dejar de hablar en negativo. ¿Qué significa eso? Es que soy un fracaso en las ventas. Nunca podré tener el trabajo que deseo. Esos son algunos de los ejemplos de un diálogo interno que nos va a desvalorizar y nos condena al fracaso. Ojo, fracaso no es que sea un contexto negativo, pero si tú estás predispuesto, como decía Henry Ford, si tú crees que puedes, puedes. Y si crees que no puedes, no puedes. O como compartí ahora en mi video hace poco regresando de Honduras, lo que crees, lo creas. Y ese es el punto. Cuando tienes esta clase de conversación negativa, tú te vas a convencer de que ciertas ideas irracionales son reales y verdaderas. Esto, además de ser un problema verdadero, nos genera una situación real en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo. Va a ocasionar que nos autosaboteemos o que dejemos de intentar cosas nuevas. Aprender a callar la autocrítica negativa es muy importante y tenemos que comenzar tomando conciencia de esa autocrítica. Para ello, nosotros tenemos que estar prestando atención a cómo nos hablamos cuando cometemos un error o cuando no alcanzamos lo que estamos deseando. Tenemos que identificar comentarios negativos y reformularlos a una versión más positiva. Al principio puede ser complicado, pero con la práctica vas a ir reconociendo ese diálogo interno autosaboteador y vas a poder modificarlo con mayor facilidad. A mí me ha pasado muchas veces, y siempre les comento en el entrenamiento, de que nosotros nos tenemos que hablar como que si fuéramos nuestros mejores amigos. Porque yo te aseguro que cuando tú estás hablando con tu mejor amigo o con tu mejor amiga, está en una situación complicada, está en una situación en donde tiene una mala racha en ventas, no está logrando alcanzar lo que quiere alcanzar, no está vendiendo lo que quiere vender, de repente se pone a pensar y dice, no, o sea, tú no le vas a decir es que sos bien bruto, ¿cómo así? ¿Cómo has hecho esto? No, le dices, no, hombre, ánimo, sigue adelante, tienes que echar punta, hay que volver a tratar. Y eso es lo que yo pretendo que tú hagas. Que ese diálogo negativo que tienes en la cabeza comiences a decir, ok, ¿qué estoy haciendo que me está funcionando? ¿Qué estoy haciendo que no me está funcionando? Eso siempre va a traer a colación que vengas a ver tu CRM, porque ese dashboard de información, ese seguimiento, esa continuidad de utilizar un sistema que te permita saber qué estás haciendo, te va a permitir analizar de mejor manera qué es lo que te está funcionando y qué es lo que no te está funcionando. Bueno, vámonos al punto número 2. Evita criticar y juzgar a los demás. Aquí vuelvo a llamar el punto, se recuerdan del episodio que hablamos del libro de cómo hacer que te sucedan cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Hablaba precisamente de eso, de cómo nosotros tenemos que evitar generar juicios. Y dice, ¿te has dado cuenta de lo fácil que resulta criticar a los demás? Esto nos da una sensación de superioridad. Ojo, es puro tema de ego, aunque la crítica no tenga un fundamento alguno. Sin embargo, detrás de ese sentimiento se va a esconder una autoestima baja, donde recurrimos a la desvalorización del otro para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Y aquí dice, si quieres alcanzar la mejor versión de ti mismo, de ti misma, el primer paso puede ser evitar juzgar a otros y empezar a trabajar en lo que tú crees de ti mismo, de ti misma. En la medida en que tú comienzas a valorarte tal como eres, vas a comenzar a darte cuenta que criticar a los demás pierde todo el sentido, porque estás tan enfocado, tan enfocada en lo que estás haciendo, que realmente el contexto de los demás tú lo vas a determinar en cómo pueden generar alianzas, no solo en estar señalando. Y siempre, siempre lo digo en los entrenamientos, cuando tú señalas, normalmente estás apuntando con un dedo, pero hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Ten mucho cuidado, porque la palabra responsabilidad es la habilidad de responder, y eso es lo que muchas veces nos falta en el mundo de las ventas. Tomar empoderamiento y responsabilidad de lo que sabes que te está funcionando, de lo que sabes que no estás haciendo y de lo que sabes que tienes que empezar a hacer. Vámonos al punto número 3. Trabaja en ese temor al fracaso. Insisto, fracaso, no sé quién le puso la connotación negativa, es parte de los escalones para alcanzar lo que queremos alcanzar, porque es un aprendizaje. Hace algunos días estaba hablando de una situación en la que Cristina, mi esposa, uno de mis pilares principales para poder alcanzar el éxito en donde hoy nos encontramos, yo le mencionaba de que iniciar otra vez con su proyecto, aquí abro paréntesis, si alguien está interesado en todo el desarrollo de mobiliario, de lo que es el tema de carpintería, de todo lo que es el tema de profesionales del diseño industrial a través del desarrollo de creaciones e ideas y volverlas tangibles, pues hoy está la empresa en donde está surgiendo una alianza donde está reactivando lo que en su momento tenía, pero hoy con muchísimo más conocimiento. Cierro paréntesis, pero sigo con la misma idea. ¿Por qué el miedo al fracaso? Porque es válido. Todos decimos, no, es que otra vez regresar a lo mismo, ese freno, esa situación que tenemos. Y yo lo tengo clarísimo. A mí me pasa muchísimas veces. Varias veces al día, varias veces a la semana, varias veces al mes. ¿Qué pasa así? ¿Y qué pasa así? ¿Y qué pasa así?
¿Por qué? Porque la zona de confort me permite estar en donde estoy. Pero recuérdate, el cambio es la única constante. Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Tenemos que entender realmente que todas las ganas de no atrevernos a hacer algo es lo que muchas veces nos va a decir más adelante, hubiera hecho esto. Entonces, nosotros evitamos tomar el riesgo y pasar el tiempo sintiendo que algo mal va con lo que vamos a suceder. Pero a mí me encanta la pregunta que hacía el Chino Enríquez en su momento es, ¿cuál es la gran diferencia de jugar a ganar y simplemente jugar a no perder? Y es arriesgarte. Y de eso se trata. A mayor riesgo, mayor retorno. Pero las personas más auténticas, que son aquellas que saben lo que quieren y van a por ello, dirían los españoles. El resto solo se va a conformar con recibir lo que la vida le da. No temamos a equivocarnos, los errores son la mejor fuente de conocimiento y de crecimiento. Así que vámonos con el punto número 4. Tienes que identificar lo que quieres y hazlo. Ya lo hablamos en el episodio de para qué estás haciendo lo que estás haciendo. No me voy a detener muchísimo en este punto, pero es muy importante que tiene que ver con el punto anterior, ese contexto del fracaso. Si tú pasas la vida entera huyendo al fracaso, es muy probable que termines haciendo cosas que realmente no quieres. ¿Por qué? Insisto y vuelvo a decir, no soy psicólogo, cualquier psicólogo, deje de tirarme tomates porque yo no estoy diciendo nada para que ustedes sepan de que yo no soy psicólogo. Solamente lo único que les digo es, hay un tema conocido como la proyección y todo lo que nosotros vemos que no queremos, lo comenzamos a hacer. Ley de la correspondencia, ley de la atracción, como lo quieras llamar. Y eso al final comienza a generarnos situaciones que decimos, pero ¿por qué me está pasando todo lo que yo no quería? Y es porque mi enfoque está en eso. La mejor versión de ti mismo, de ti misma, va a aparecer cuando te arriesgas a encontrarte. Y esa es una tarea gigantesca. No te digo que sea lo más fácil, no te quiero hablar así como estaba viendo un video en TikTok de un consultor fresa que decía, es que salir de la zona de confort es como facilita, tienes que salir y encontrar esa parte que es como facilita, ¿verdad? Y yo sé que no, es súper complejo. Y yo no digo de que a mí me gusta salir de mi zona de confort. Normalmente me cuesta muchísimo enfrentarme a situaciones internas, pero cuando logro enfrentarme me voy dando cuenta de que encuentro nuevos superpoderes, como diría uno de mis hijos, Antonio. Ahí le mando un saludo por si algún día escucha este podcast. Hola, ¿qué pasó, chiquito? Pero fuera de ese tema, el punto principal es que cuando encuentras ese superpoder, encuentras nuevas situaciones a las cuales te puedes afrontar, encuentras nuevas habilidades que comienzas a determinar que te permiten alcanzar cosas que dices, demonios, no sabía que tenía este superpoder, pero es porque comenzaste a arriesgarte a encontrar esas habilidades para poder alcanzar lo que quieres alcanzar. Y como lo repetimos en el método BAR Vendedores de Alto Rendimiento, muchas veces hacemos lo que tenemos que hacer para poder alcanzar lo que queremos alcanzar. Pero primero, identifica qué quieres. Y ese es el punto este. ¿Qué quieres alcanzar? Y ve por ello. Vámonos con el punto número 5. Las abuelitas decían, dime con quién andas y te diré quién eres. El punto número 5 es rodéate de gente exitosa y que te motive. Otra forma de ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma, es rodearte de personas que te hagan ser mejor. Cuando tus amigos y familia te hablan en positivo y te motivan a lograr tus objetivos, el camino es más fácil y gratificante. Otro de los entrenamientos que teníamos, yo me recuerdo que estábamos hablando con Mario y comenzamos a ver que en el desarrollo de lo que nosotros teníamos de la vida, poco a poco vas como que cambiándote de tu círculo de amigos y comienzas a darte cuenta de que hay muchos amigos que por no tomar esos riesgos comienzan a quedarse estancados. Y hay amigos con los que no puedes hablar mucho, no puedes desarrollar qué es lo que está pasando, hay gente que se queda estancada en la fiesta. Yo no digo que no, no estoy criticando ni emitiendo juicio. Solamente cuando tú te comienzas a dar cuenta de que posiblemente tú eres una de las dos o la persona más inteligente del grupo en el que estás, es un excelente momento para que te cambies de grupo. Porque siempre te tienes que sentir retado. Siempre tienes que saber de que hay personas que saben más que tú. Siempre tienes que saber de que hay posibilidades de seguir creciendo. ¿Cómo se llama el podcast? Crece o muere. Cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Y ese es el fin principal. Comienza a rodearte de gente exitosa, gente que te motive, gente que te rete. Eso es vital para que tú puedas alcanzar esa mejor versión de manera constante. Kaizen, mejora continua. Vámonos al punto número 6. Conócete a ti mismo. Ay, qué facilito, es facilito como en la... Es mentira, sí iba a decir una marca, pero no quiero decir la marca. Pero bueno, el punto principal es que es como cuando dices conoce a tu cliente. Pero conocerte a ti mismo también es una frase que se dice fácil, pero es bien complejo de entrarnos.
El autoconocimiento es fundamental para poder alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, pues no vamos a poder lograr sin saber cuáles son nuestros deseos, inclinaciones, fortalezas, oportunidades de desarrollo, sentimientos, opiniones, entre otros. El autoconocimiento es clave para potenciar nuestra autoestima. Vamos a poder canalizar y gestionar las emociones, dirigir nuestra propia vida de acuerdo a lo que nosotros queremos, ser muchísimo más auténticos, en definitiva, ser mejores personas. Por ello, lo que yo te recomiendo es que tú puedas llevar un diario personal en donde registres tus pensamientos y emociones. Aquí tengo un gran amigo, una gran amiga, mejor dicho, le decimos Lucy, no voy a decir por qué, pero un gran saludo ahí a Carol, si en su momento lo escucha. Pero el punto principal es que me dio una herramienta muy interesante que se llama NER. Y ese NER es el acrónimo de algo nuevo, algo enfático, hacerle énfasis y algo relacionado. Y todos los días, si no quieres escribir un diario porque te vas a sentir como una quinceañera, no importa, es muy bueno. Ahí hay personas que yo conozco que escriben todos los días lo que han hecho y después poder contar esa historia es la manera de poder revivir los momentos interesantes de la vida. Pero NER es una herramienta buenísima porque te dice todos los días, tienes que escribir hoy que aprendí de nuevo, hoy a qué le hice énfasis o a qué le tengo que hacer énfasis, y hoy eso que aprendí con relación a qué es con el trabajo, es conmigo mismo, es con mi familia, es con el ejercicio. Entonces, tú aprovechas a hacer ese NER todos los días y es nuevo, énfasis y relación. Y tú comienzas a amarrar esas tres cosas y comienzas a decir, qué interesante. Te comienza a dar un contexto buenísimo de cómo saber de que todos los días tenemos la capacidad de aprender algo nuevo, de hacer énfasis en algo nuevo y cómo lo vamos a relacionar a ser esa mejor versión de nosotros mismos a través de autoconocernos. Entonces, para mí es como vital el poder hacer este ejercicio y es una recomendación muy buena porque te va a permitir a ti trabajar todo el contexto de tus ventas, qué es lo que estás haciendo, cuánto quieres ganar. No se imaginan lo común que es encontrarme a muchísimos vendedores y vendedoras que no tienen la menor idea de cuánto quieren ganar. Es que cuánto me quiere pagar la empresa. Sí, pero no es el fin principal, es cuánto quieres ganar tú. ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es esa meta que tú te estás poniendo? Porque la cuota de ventas de la empresa, estoy de acuerdo, formas parte de un presupuesto de un equipo. Pero ¿cuál es la meta que tú quieres alcanzar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer para poder forjar esa mejor versión de ti mismo y a través de repetir las cosas que te van a dar mucho más resultados y conectar con lo que estás trabajando? Por eso conocerte a ti mismo o a ti misma te va a dar una gran fortaleza para poder ser muchísimo mejor vendedor o vendedora. Vámonos al siguiente punto, punto número 7. Hazle frente a los conflictos. Dice que huir de los problemas no hace que estos problemas desaparezcan. Al contrario, va a fortalecer los problemas. Así como tampoco nos convierte en mejores personas. Sin embargo, muchas veces los vamos a evitar por temor o porque no sabemos cómo afrontarlos. De otro lado, tenemos que tener en cuenta de que los problemas son inherentes a la vida. Yo siempre decía en algún momento, no siempre, alguna vez dije, tener problemas es la única manera de sentirte vivo. Siempre vamos a toparnos con dificultades que debemos de afrontar y superar de forma adecuada. Y si nosotros queremos ser una mejor versión de nosotros mismos, tenemos que aprender a resolver los conflictos de forma asertiva. Y así nosotros nos va a poder ir mejor en la vida. Regreso otra vez al mismo cuate con el que estábamos hablando, este cuate llamado Mario, y le decía a su equipo en su momento, si ustedes no están aprovechando y disfrutándose los problemas, las situaciones, los encontronazos, los baches, los altos, los bajos, entonces, ¿qué estás haciendo acá? Yo no te digo que sea fácil, porque en el momento en el que estás en ese caos, tú estás creyendo de que todo se está ahogando. Pero aquí regreso otra vez a mi jiu-jitsu, en donde uno de los 3 estados de la mente habla de que nosotros tenemos que tener calma en momentos de caos. Como tú tienes que aprender a respirar cuando sientes que estás en un momento súper complejo, y eso te va a permitir a ti ponerle slow motion a la vida, y es un momento de decir, respira, aprovecha a respirar. Y si alguien quiere aprender a respirar, recomiendo ulayoga.com. Eso, no, hombre. Eso sí lo digo porque la verdad que lo creo, no porque me hayan pagado. No es una cuota pagada. Pero si me quiere pagar Ula, si alguien las conoce, que me paguen. Pero fuera, el tema es para que aprendan a respirar. Es como cualquier persona antes de entrar a una conferencia, antes de entrar a algún gran partido. A mí me pasa muchísimas veces de decir, ok, tienes una situación compleja, es respira. ¿Por qué? Porque te oxigena, te genera capacidad de que el cerebro piense y le pones slow motion a la vida para que tomes mejores decisiones. Y eso nos va a permitir ser mucho mejores para poder acertar en lo que queremos acertar. Vámonos al punto número 8. Nos pasa muchas veces que queremos buscar la felicidad en objetos materiales. Y el fin principal de poder ser mejor versión de nosotros mismos es no busquemos la felicidad en objetos materiales. Si dependemos de los bienes materiales para ser felices, nunca lo vamos a lograr ser, porque tenemos que recordar que el bienestar y la plenitud vienen desde adentro, ¿sí? Trabajando en nuestro amor propio, agradeciendo lo que tenemos y estableciendo vínculos sanos con lo que nos rodean.
En la medida que nosotros vamos a aprender a identificar lo que realmente es valioso en la vida, vamos a estar forjando una mejor versión de nosotros mismos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que cuando tú comienzas a valorarte más, te comienzas a dar cuenta de que la gente te comienza a valorar más. No es que estés validando o buscando validación, pero la gente quiere estar con gente que inyecte energía, no que drene energía. Y ese es otro contexto dentro de los entrenamientos que tenemos. El entrenamiento de Execution Factor o factor de ejecución del libro de Kim Perrell. Ella habla de una auditoría de vida en donde nosotros tenemos que analizar a ciertas personas y nos obliga a determinar si las personas que nos rodean son personas que nos inyectan energía o nos drenan energía. Y eso es bien importante, porque cuando tú comienzas a darte cuenta de que la felicidad es el camino, la felicidad es aprovechar, la felicidad es vivir esos momentos de ansiedad, de estrés, de caos, y poder voltear a ver y decir, hey, lo superé, tengo la capacidad para hacerlo. El momento de que tú te aferras a lo material, tú te vas a dar cuenta de que siempre hay alguien más que tiene algo más que tú, o siempre hay alguien más inteligente que tú, y eso te comienza a generar estrés en tu cabeza. Por eso, no buscar la felicidad en objetos materiales nos va a permitir saber de que nosotros sí, sí trabajamos por dinero, vendemos por dinero, pero no solamente por dinero, porque el dinero es un medio, no es un fin. El dinero es un medio porque tienes que conseguir algo que tú quieres, cómo seguir desarrollándote, alcanzar esa libertad financiera. Y eso es trascendental para mí y creo que es muy importante para ti. Vámonos al siguiente punto. Les dije que eran como 7, 8, pero la verdad que son 11. Pero no importa. Es solo para que se emocionen de que nos faltan 3. Vámonos al punto número 9. Vive el fucking presente. ¿Por qué le hago tanto énfasis? Porque al final de eso se trata. Es vivir ahora. Cuesta demasiado. Recomendación del libro es El poder de la hora de Eckhart Tolle. Un libro espectacular que te da muchísimas herramientas para que tú vivas hoy. Cuesta muchísimo, pero me recuerdo, lo estoy grabando hoy domingo y estaba hablando ayer también con la Cris, de que el sábado fue como, qué buen día, o sea, disfrutarnos cosas tan atarantadas como estar en la playa, de que se hacían algunos pedacitos de agua en la playa y que estábamos jugando ahí con los sobrinos, con los hijos y todo. O sea, qué buen día. Pero muy pocas veces decimos nosotros, es que me fue re bien porque cerré. No, sí estoy de acuerdo, me encanta cerrar ventas. Pero el punto principal es que muchas veces es gozarte el día, es estar presente y nos cuesta muchísimo por el bendito síndrome de la cabra loca que todos vivimos. No lo vas a poder eliminar, pero sí lo vamos a poder minimizar. Y vivir el presente te va a dar una gran satisfacción. Suena estúpido lo que voy a decir y repetitivo, pero el presente se llama presente porque es un regalo y muchísimas personas viven con una mano en el pasado y con una mano en el futuro y viven el presente crucificados. Exceso de pasado nos da depresión, exceso de futuro nos da ansiedad. Así que vive el presente. Vámonos al punto número 10. Tienes que practicar el autocuidado. Eres la persona más importante para ti mismo y para ti misma. No tienes que tratarte mal, tienes que tratarte como que eres la mejor persona. Para ello tienes que cuidar de tu salud física y mental y sobre todo la espiritual. Tienes que alimentarte balanceadamente, hacer ejercicio, dormir de forma adecuada, dejar un espacio para que disfrutes solo para ti, vinculándote con las otras personas, aprendiendo a disfrutar de las otras personas. Y eso te va a permitir realmente evitar comportamientos que pueden estar generando mucho daño en ti y comenzar a disfrutarlo. Como yo te digo, hacer ejercicio al menos 30 minutos al día te va a dar una mejor salud cardiovascular, permitiendo una mejor circulación. Eso permite que lleves más sangre al cerebro, más sangre significa más oxígeno significa más dopamina, serotonina y oxitocina. ¿Y eso qué significa? Que te vas a sentir mejor. Si tú estás haciendo ejercicio 30 minutos al día, al menos tú vas a poder tener también el tiempo para poder escuchar audiolibros o podcast. Te recomiendo el podcast Crece o Muere, el mejor podcast de ventas de todo el mundo. Eso lo digo yo, no lo dice nadie más, pero si tú quieres creer, créelo, porque si lo crees, lo creas. Ya vamos a llegar, no importa. El fin principal es eso. Y por último, la parte de la meditación. Y la meditación es aprender otra vez a vivir el presente. Entonces, todo está amarrado. Ese contexto de lo que estábamos hablando es cómo te vas cuidando, cómo te vas dando cuenta de que es un sinfín de piezas y es como cuando tú vas poniendo alguna pista para que camine un carrito, pero te quedaste sin piezas y tú quieres que siga, tienes que poner la pieza atrás, adelante, la de atrás, adelante, la de atrás, adelante, la de atrás, adelante, la de atrás, adelante. Vamos con las palmas todos juntos. Eso es, de eso se trata, de seguir haciendo realmente las cosas, de que le pongas sazón a la vida, de que le pongas alegría a la vida, pero sobre todo no para los demás, sino para ti. ¿Y por qué? Diego, ¿por qué me estás hablando de estas pendejadas si estamos hablando de ventas? Es que tiene que ver mucho, porque si todos los días tú no estás tratándote bien, hablándote bien,
definiendo bien qué es lo que quieres hacer, viviendo el presente, tú solo te fijas en el dinero, en su momento pierde sentido. Y muchas veces escucho la palabra, es que estoy aburrido. Y mi papá me decía, y eso sí se lo voy a agradecer muchísimo, el aburrimiento es falta de creatividad, porque no tienes la capacidad de poder darte cuenta de todo lo que tienes dentro. Y por eso, conocer y tratarte bien, practicar ese autocuidado a ti mismo o a ti misma es vital para que tú aprendas a gozarte. Baila como que si nadie estuviera viendo. Recomendación, ahora no de libro, sino de video. Hay un video que se llama Wear Sunscreen o Usa Protector Solar, de un discurso que dieron en una universidad en Estados Unidos, en donde verlo realmente son 7 minutos que vas a entender muchas cosas que la verdad dejamos y pasamos o damos por sentado por no estar viviendo el presente y por no cuidarnos. Y eso me recuerda mucho de que tienes que ver este video. Recomendado. Y bueno, vámonos al último punto número 11. Aprende algo nuevo. Ya lo habíamos hablado con la herramienta NER que te estaba hablando anteriormente, pero dice, la vida es un continuo aprendizaje. Para ello, mientras más cosas aprendas, mejor te sentirás contigo mismo o misma y el mundo que te va a rodear. Así que el punto principal es aprende algo nuevo todos los días. Aprende algo de alguien. Lee, estudia, métete a coursera.org, métete a Vic. Te recomiendo el episodio 110, creo yo que fue el episodio en el cual entrevistamos a Guillermo Sequeira, uno de los fundadores de Vic, guatemalteco. Saludos a Guillermo, orgullo chapín, que es uno de los fundadores de la aplicación que permite generar o escuchar audiolibros y que compite con Audible de Amazon. Tómalo en tu cara, Jeff Bezos. Chapín de corazón. Pero bueno, fuera el tema, es el aprende todos los días algo nuevo, escucha libros, escucha podcast, aprende a hablar con las personas, habla con la persona de limpieza, habla con la persona de seguridad, habla con el director general, habla con la vendedora, con el vendedor, con el gerente, con el director, habla con cualquier persona. Todas las personas te van a enseñar algo. Aprende a saludar, aprende a conectar, aprende algo nuevo todos los benditos días. ¿Cómo vas a saber que hiciste eso? Cuando termines tu día y uses la herramienta NER de la Lucy. NER de la Lucy. Solo para que sepas. Pero el punto principal es ese tema de poder hacer algo nuevo, énfasis relacionado, va con ese contexto de este punto número 11. Aprende algo nuevo. Es la manera en que nos vamos a mantener de manera incómoda, porque lo interesante es saber que el mundo de tu ignorancia y de mi ignorancia es millones, pero millones de átomos elevado a la n más grande de lo que nosotros vamos a saber algún día. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento está afuera, es demasiado. Entonces necesitamos realmente nosotros mejorar eso y aprender, todos los días algo nuevo. Así que lo más interesante es que te acabo de regalar 11 puntos que te van a permitir a ti aprender situaciones nuevas de cómo vender mejor todos los días. Esa mejor versión de ti mismo, de ti misma, te va a volver, pero de verdad, un puto amo, una puta ama de las ventas, en donde vas a estar enfocadísimo o enfocadísima en cosas nuevas. Y recapitulemos los 11 puntos. 1. Deja de hablar en negativo. 2. Evita criticar y juzgar a los demás. 3. Trabaja en el miedo a tu fracaso. 4. Identifica lo que quieres y hazlo. Punto número 5. Rodéate de gente exitosa y que te motive. Punto número 6. Conócete a ti mismo o a ti misma. Punto número 7. Hazle frente a los conflictos. Punto número 8. No busques la felicidad en objetos materiales. Punto número 9. Vive el fucking presente. Punto número 10. Practica el autocuidado. Y punto número 11. Aprende algo nuevo. En algún episodio, ay, se me salió el gallito, pero estoy madurando, desarrollando. Bueno, en algún episodio yo les compartía una de las herramientas que nosotros utilizamos en Afán y es el FODA dinámico dirigido, es el FDD. Y son 4 preguntas que me parecen súper adecuadas para que lo podamos hacer y finalizar este episodio. Este regalo son 4 preguntas que te va a permitir saber en dónde estás, ya dónde vas. ¿Preparado con tu lápiz o con tu lapicero? La pregunta número 1 es, ¿qué haces bien y por qué? Y lo más importante es el énfasis del por qué. No solo es que yo soy buenísimo para correr. ¿Por qué? Es que tengo mi tiempo, que soy el mejor. Mi nombre es Usain Bolt. Ah, ok, te lo entiendo. Pero si soy el mejor, soy el más rápido del mundo. ¿Por qué? Porque es que en mi corazón lo soy. No, mentira, eso es romántico. El por qué es como fundamentamos verdad objetiva, verdad procesal. ¿Qué haces bien y por qué? La segunda pregunta, la más dura de todas posiblemente, es ¿qué haces mal o de forma mediocre y por qué? La tercera pregunta, ¿qué estás haciendo hoy que deberías de dejar de hacer? Y la cuarta pregunta es, ¿qué no estás haciendo hoy que deberías de empezar a hacer? Esas 4 preguntas te permiten a ti poder entender en dónde estás y a dónde vas. Y lo mejor es que te estoy retando a ti
a que seas esa mejor versión de ti misma o de ti mismo. Te estoy retando a ti que si en algún momento quieres que el puto amo, todas las personas que me ayudan en el puto amo, las personas que estamos entrenando para también ser putos amos, que en su momento va a venir el puto amo Academy, chale, me acaba de inventar el nombre, pero el punto principal es que va a haber alguien más que me va a ayudar a que podamos llegar y escalar el negocio, que podamos llegar con ustedes, con sus empresas, con sus fuerzas de ventas. A mí no me importa si estás en México, en Guatemala, en Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, vamos para el mundo, Latinoamérica, vamos todo. No me importa, el punto principal es que queremos nosotros ir identificando y generar más situaciones internacionales. Podemos hacerlo, estamos para ustedes. Si quieren información, envíennos dudas y comentarios a diegoenriquez@fanca.com o a @putoamo de las ventas, tanto en Instagram como en TikTok, para que nosotros podamos llegar con ustedes y poder adentrarnos y poder apoyarlos en tener ese contexto, no solo en el mundo de las ventas, sino también en todo el desarrollo de las competencias, que son las competencias relacionadas con el liderazgo y el desarrollo de las personas de manera técnica, organizacional y personal. Así que ha sido un episodio espectacular, buenísimo, en el que hemos podido aprender muchísimo. La verdad que cada episodio para mí es un aprendizaje porque aprendo y me escucho a mí mismo, luego lo audito y vuelvo a aprender de mí mismo. Así que si mí mismo me estás escuchando, aplaude. Un aplauso, por favor, porque por lo menos soy yo el que me estoy escuchando. Gracias. Gracias, Diego, por escucharme. No, o sea, me tienes. No, hay mucha gente escuchándome. La verdad que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de escucharme. De verdad que muchas gracias. Los felicito por querer ser mejores versiones de ustedes, mejores versiones de ustedes mismos. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darme el chance, el tiempo de poder ser parte de ese tráfico, de ese ejercicio, de ese momento de capacitación en las empresas. De verdad que muchísimas gracias por todo y cada uno de ustedes. Aprendo muchísimo, tienen dudas, tienen comentarios, tienen críticas, tienen cuestionamientos. Acá estoy para que en conjunto podamos seguir creciendo, para que Crece o Muere siga por muchísimo más tiempo desarrollando contenido para ti, para que seas ese mejor vendedor, esa mejor vendedora que alcance siempre nuevas metas. Y como me gusta terminar a mí los episodios, me estoy comiendo las últimas letras. Mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes. ¡Esa!